Ok, si ustedes pueden poner ahí admitir, por favor. Y quisiera pedir a mi hermano Carlos si nos puede guiar en oración y por favor incluya en esta oración a su esposa y a todas nuestras familias. Bien, Por vamos favor. a orar entonces. Ok, gracias. Amado Dios Padre Celestial, le damos gracias, Señor, primeramente, por su gran misericordia que usted nos tiene, Señor, como hijos suyos. Señor, queremos dar gracias también porque usted nos ha concedido un día más de vida, Señor, y sabemos que eso lo debemos atesorar porque es frágil, Señor, la vida sin usted, Señor. Señor, queremos dar gracias por nuestras familias, nuestras esposas, esposos, Señor, nuestros hijos, Amén. por el conjunto familiar, como a usted le gusta, Señor, que seamos, Señor, una familia unida, viviendo, proclamando su santo nombre, Señor. Yo queremos dar gracias también por Pastor Andrés, Señor, por cada hermano, la hermana Janet, mi hermano Luis, Señor, mi hermana Verónica, mi hermana Amén. Ruth y el que habla, Señor. Señor, queremos que usted se quede con su Santo Espíritu, Señor, de cada en esta clase, para que podamos aprender, Señor, más de usted y así también poder aplicar todo lo que aprendamos, Señor, en su obra. Todo esto lo pedimos en nombre de su Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén, amén, amén. Gracias, Señor. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermano Carlos. Bueno, voy a permitirme entonces, dado que ya estamos grabando, voy a permitirme compartir pantalla para que ustedes vean lo que vamos a estar tratando esta noche. De qué va a ser el tiempo que vamos a estar juntos esta noche. Fundamentalmente vamos a estar hablando de los principios, de los pasos y de las perspectivas en la preparación de un mensaje bíblico. Entonces, nuestro enfoque, dado que esta es una clase de oratoria cristiana y lo que queremos compartir no son nuestras ideas acerca del cristianismo, sino fundamentalmente de los mensajes de Dios basados en la palabra de Dios que nosotros reconocemos son, ¿no es cierto?, en nuestra jerga evangélica, el sermón bíblico, el sermón bibliocéntrico. Dicho sea de paso, pero esencialmente, si es un sermón bibliocéntrico, entonces es un sermón cristocéntrico. Creo que de eso ninguno de nosotros tendrá ni una sola duda. Bueno, vamos entonces a ver estos aspectos que son sin duda los esenciales para poder avanzar en los principios, en los pasos. Fundamentalmente vamos a ver 4 pasos que son esenciales en la preparación de un mensaje bíblico que es el que vamos a compartir. ¿Ok? Entonces, los 4 pasos esenciales, fundamentales, son y tienen que ver con el mensaje bíblico, primero con la preparación del mensaje, segundo con la precisión de dicho mensaje, el tercer aspecto es la producción, cómo preparamos el mensaje, y el cuarto es la presentación del mensaje. Y ahí ya nosotros vamos al área de la retórica, de la oratoria, de la presentación a las personas, al auditorio, a quienes van a estar escuchando el mensaje que viene de la palabra de Dios y que nosotros solamente somos instrumentos aquí. Ahora, ustedes se van a dar cuenta de una manera bastante interesante que los 4 puntos que hemos considerado aquí que son esenciales para construir un mensaje pensando en entregar ese mensaje que viene de Dios y está basado en la palabra de Dios, comienza con una P, la preparación del mensaje, la precisión del mensaje, la producción del mensaje y la presentación de este mensaje. Ahora, lo interesante es que si nosotros vamos al primero de esos puntos, a la preparación del mensaje, nos vamos a encontrar también con puras P. La preparación va a consistir en por lo menos 6 aspectos que son claves a la vez. El primero de estos aspectos es el predicador, la preparación del predicador, de quien va a entregar el mensaje. El segundo aspecto es la
la preparación del propósito del mensaje. La tercera es el paradigma, la forma del mensaje. El cuarto aspecto son las personas a las que va destinado ese mensaje. El quinto es el potencial, lo que esperamos de este mensaje. Y el sexto, por cierto, entonces tiene que ver con el pasaje del cual vamos a predicar. Fundamentalmente entonces, digamos que la preparación, y voy a volver atrás un poquito, esta noche vamos a ver uno de los 4 pasos esenciales antes de pensar siquiera en compartir un mensaje de manera seria a las personas. Uno de esos pasos es el primero, es la preparación del mensaje. Este fin de semana estuve compartiendo con los hermanos de nuestra congregación, también de otras congregaciones, tanto en Perú como en República Dominicana, en Cuba, en Uruguay y en Chile, un mensaje. Lo hacemos de esa manera porque lo hacemos online, es posible hacerlo virtualmente. Para compartir este mensaje, me basé en el texto y en el libro del profeta Oseas, en una historia que aparece allí, que es la historia de amor entre Oseas, el profeta, y aquella mujer prostituta. ¿Recuerdan ustedes que Dios le había dado como instrucción casarse con esta mujer infiel? Bueno, el mensaje no fue preparado en media hora, fue preparado durante mucho tiempo, pero seguí tratando de ser muy riguroso en cada uno de los pasos que di. Preparar el mensaje, ser muy preciso en el mensaje que se iba a entregar, muy detallado y muy consciente en diseñar, en producir este mensaje muy ordenado, e incluso finalmente en cómo se presentó el mensaje. Ahora, interesantemente, esta es una historia de amor que aparece en la Biblia, y la hice coincidir, o el Señor me permitió hacerla coincidir justamente con otra historia de amor, la mía propia, porque este fin de semana mi esposa y yo estábamos de aniversario de matrimonio. Entonces partí de allí, tomé y lo conecté, esa historia de amor bizarra, ¿no? Lo bizarro es lo extraño, lo valiente, lo valeroso, lo osado. Bueno, esta historia que aparece ahí en la Biblia la conecté para darle una relevancia a la realidad nuestra con mi propia historia familiar y de matrimonio. Entonces la gente la captó de una manera mucho más sencilla y no simplemente como una historia antigua que no tenía nada que ver con nosotros. Me esmeré mucho en el preparar este mensaje. ¿Por qué? ¿De dónde surge esto? Y esta noche, como digo, vamos a estar enfocados específicamente en el primero de estos 4 pasos esenciales antes de pensar siquiera en compartir un mensaje basado en la palabra de Dios con las personas. Por cierto, si ustedes quisieran tener acceso a este mensaje, al final de la clase les puedo dar el link de YouTube donde está puesto este mensaje. Entonces, para que ustedes, si lo quieran revisar un poquito para tener la certeza de lo que estoy diciendo, se ajusta a la realidad o no, porque quizás eventualmente tengo una perspectiva que no es tan cercana a la realidad y solamente estoy pensando que es así, en realidad no lo es. Entonces, para que ustedes puedan más adelante revisar este mensaje también, insisto, no como un ejemplo, sino más bien como una evaluación. Yo creo que a estas alturas, en lo que nosotros estamos viendo, ya ustedes están preparándose muy bien, también no solamente para preparar mensajes ustedes y para comunicarlos, sino también para evaluar otros mensajes de otras personas. Entonces se los voy a dar para que ustedes lo puedan evaluar. Volvamos a esto. Entonces, de los 4 pasos esenciales en la comunicación de un mensaje, esta noche nos vamos a enfocar específicamente en el primero de ellos, en la preparación del mensaje en sí. En este primer punto vamos a tener 6 aspectos claves que debemos considerar. ¿Por qué? Porque la predicación poderosa en el sentido que esta
llena de dunamis, del poder de Dios, no del poder humano, del poder del Espíritu Santo. La predicación entonces poderosa, ungida por la palabra de Dios, por el Espíritu de Dios, siempre comienza con una preparación correcta. Primero, quien lo va a entregar el mensaje debe asegurarse de preparar su propio corazón y su mente en 6 áreas. Por lo tanto, esta preparación fundamentalmente pasa en primer lugar por el predicador, por quien va a compartir el mensaje. Y por lo tanto entonces voy a compartir algunas preguntas en cada uno de estos temas, en cada uno de estos aspectos de estos 6, y luego los vamos a ir viendo en detalle. En cuanto a la primera pregunta, ¿cómo preparo al predicador o cómo me preparo como predicador? Entonces el primer aspecto está orientado a nosotros, a los que vamos a comunicar el mensaje. La pregunta más sencilla que debemos hacernos es: ¿realmente estoy preparado para predicar? Hace algunos años atrás estábamos en un seminario de predicación expositiva con la escuela Lanham, y una de las personas que estaba allí, una mujer, dijo: a mí me encanta predicar. Siempre busco las ocasiones para poder predicar. Me gusta la predicación. La pregunta que le hice fue: ¿pero siempre estás preparada para predicar? La respuesta fue silenciosa. Y esto me hizo recordar una conversación que tuve hace muchos años atrás, y seguramente nosotros, ustedes y yo, posiblemente tenemos algo de contexto en esto por nuestra generación. ¿Recuerdan ustedes aquel programa que salía en las radioemisoras cristianas hace muchos años atrás, que se llamaba Un mensaje a la conciencia, con el hermano Pablo? ¿Lo recuerdan? Un mensaje a la conciencia. Tradicional, fantástico. Bueno, ¿quién era el hermano Pablo? El hermano Pablo era un hermano puertorriqueño. Se llamaba Pablo Finkenbinder. Tuve la oportunidad, el honor, el privilegio de conocerle personalmente. En aquella época en que yo era muy joven, y él ya era un hombre reconocido en todo el mundo hispano, por este mensaje que en pocos minutos, en un par de minutos, en ocasiones no más de 5 minutos, daba un mensaje con una contundencia bíblica pero tremenda, era poderoso en un mensaje, remecía, si ustedes lo recordarán. Bueno, tuve la oportunidad de estar un día almorzando con él y con su esposa. Y yo todavía, como joven bastante imberbe, casi todavía no tenía esta barba que ahora ya pinta canas. En aquella época, con bastante inocencia, en ese almuerzo yo estaba al lado del hermano Pablo, sabiendo quién era él, y por cierto que él no tenía idea quién era yo. Evidentemente él era un hombre conocido en todo el contexto hispanoamericano, y yo era un jovencito líder de un grupo de jóvenes, nada más. Entonces, pero sí con mucho anhelo por predicar. Entonces le digo: hermano Pablo, después de haber estado conversando como 1 hora, ¿le puedo hacer una pregunta? Pero bien personal. Y él me dice: por supuesto, mi hermano, adelante. Entonces le dije: hermano Pablo, yo imagino que a usted le encanta predicar. Eso fue mi pregunta, sencilla, muy personal. Seguramente a usted le encanta predicar. Y para mi sorpresa, él me dijo: hermano Andrés, no, a mí no me gusta predicar. Si puedo evitar predicar, lo evito. Y para mí fue sorprendente y pregunté: ¿por qué? Y me dijo: mira, te lo voy a ilustrar de esta manera. Predicar es como disparar con un rifle. Tú sabes, cuando estás apuntando al blanco, desde dónde sale la bala.
Pero si esta bala sale desviada por milímetros desde el cañón, allí no se va a notar. ¿Dónde se va a notar el desvío? Donde llega, porque no va a llegar al blanco. Y eso es lo que pasa y temo cada vez que predico, me dijo él. Porque cuando estoy predicando, muchas veces quiero y creo estar seguro. Pero como soy ser humano, no siempre estoy 100% seguro de que la bala está siendo desviada por mis pensamientos del centro al que quiere llegar Dios, al centro del corazón de las personas. Por lo tanto, cada vez que predico estoy asumiendo una responsabilidad y un riesgo muy grande, porque puedo manchar el mensaje santo de Dios con mi propia pequeñez y desviar la bala no dando en la dirección que Dios quería que diera. Para mí, eso fue una verdadera lección que me ha hecho cada vez que estoy preparándome para predicar un mensaje y preparando un mensaje, preguntándome si de verdad estoy preparado para predicar. Vamos a volver a este punto en un momento más, porque tiene que ver con una cuestión muy interna de santidad, de oración, de revisión continua. La segunda pregunta, enfocada o orientada en el segundo aspecto que ustedes ven allí, que es el propósito. La pregunta que nos debemos hacer es ¿por qué estoy predicando? ¿Por qué o para qué voy a predicar? ¿Se elevará mi ego? Puede ser una respuesta. El tercer aspecto por el cual tengo que hacerme también un cuestionamiento es el paradigma, el tipo de predicación. ¿Qué clase de sermón voy a predicar? El cuarto punto allí, con otra pregunta que le acompaña, orientada a las personas o a la audiencia a quien se le va a entregar el mensaje, es ¿a quiénes voy a predicar? ¿Les conozco? ¿Conozco las necesidades que ellos tienen? ¿El momento en que están viviendo? El quinto aspecto es el potencial. Y aquí la pregunta más esencial es ¿cuáles son los resultados potenciales que mi mensaje espera producir en las personas? Y el sexto tiene que ver con el pasaje. ¿Qué texto voy a predicar? Y por lo tanto debo considerar en oración cada una de estas áreas antes de construir el mensaje que Dios me está llamando a dar. Entonces, vuelvo atrás. De estos 4 pasos esenciales, el primero de ellos es la preparación del mensaje. La preparación del mensaje consiste en preparar al predicador, el propósito del mensaje, la forma del mensaje, las personas a quienes se les va a entregar el mensaje, lo que el mensaje espera como efecto en las personas y cuál es el mensaje mismo que se va a predicar. ¿Ok? Vamos al primero de estos aspectos, al predicador. ¿Cómo se prepara el predicador? Considerando al predicador, y la pregunta más esencial y simple que hacíamos al principio es ¿estoy preparado para predicar? La preparación consiste en 3 elementos que son fundamentales a su vez. El primero es la oración. El segundo es la pureza del mensajero. Y el tercero es la perspectiva de predicar. El predicador debe empezar por mirar su propia vida, impregnando todo el proceso de construcción del sermón en oración. Y evidentemente confesando todo pecado conocido. Me gusta mucho este ruego que hace el salmista al Señor. Señor, hazme consciente de mis pecados que me son ocultos. ¿Les ha pasado alguna vez que creemos tener una conciencia limpia,
pero ¿hemos olvidado algunos pecados? Bueno, Bueno, el salmista dice esto: Señor, saca a la luz aquellos pecados que me son ocultos, porque la mente humana es demasiado engañosa. Dice uno de los grandes predicadores que tenemos vivo hoy en día, Steve Lawson, dice: antes de que el predicador pueda preparar el sermón, Dios debe primero preparar al predicador. Qué hermoso, qué hermosa frase, pero qué poderosa frase. Dice Lawson: el que desea obtener una comprensión precisa del texto bíblico debe ser una persona que esté creciendo en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. De esta manera, el expositor, el orador cristiano, nunca debería acercarse a un pasaje clínicamente simplemente para elaborar un sermón. Técnicamente podríamos decirlo. En lugar de eso, él debe estudiar para comprometer su propia vida, su corazón, un compromiso a amar y a adorar a Dios. Ningún expositor, termina Lawson, puede llevar a otros espiritualmente a donde él no ha ido. Si pretendemos que el mensaje que vamos a dar produzca santidad en las personas, asegurémonos que estamos viviendo en santidad. El predicador no solo debe pasar tiempo preparando el mensaje, sino además debe pasar tiempo preparándose él mismo. La preparación personal del predicador consta al menos de 3 elementos, como decía, que son cruciales: la oración, la pureza y la perspectiva. Hasta aquí. Comentarios o preguntas que ustedes tengan, ecos, como digo yo, de lo que estamos diciendo, que el Señor está provocando en cada uno de ustedes. Sí, por favor, mi hermano Luis. no cabe duda que estamos en este tiempo que el Señor nos ha permitido tener a quien nos pueda hacer crecer, a quien nos dirija, justamente para que podamos purificar nuestra sana intención, comillas, porque eso es lo que pretendemos, de poder llevar el mensaje de Dios a mucha gente. Nunca he pensado llevarle el mensaje, a pesar de que se da la oportunidad, la ocasión de hacerlo uno a uno. Pero el deseo de mi corazón, junto a Jacqueline, es mucha gente. Mucha gente. Porque ellos, los que no conocen al Señor, son muchísimo más que nosotros. Sí, así es. Así es. Hay un elemento que es clave, que no vamos a hablar de eso esta noche, sin embargo que tiene una conexión profunda con lo que usted está diciendo, mi hermano Luis. ¿Qué lleva gloria a Dios? Por cierto, vidas santas. Pero evidentemente, mientras más vidas santas son transformadas, más gloria para Dios alcanzamos. Amén. Amén. Entonces no nos debemos conformar con lo poco cuando el Señor intenta ensanchar nuestro territorio. Muchas gracias. ¿Alguien más quisiera compartir, quisiera comentar algo? Si no, vamos entonces. Pastor, Sí, no he por favor. prendido Sí, mi no he hermana, prendido la cámara porque si no se me va el audio. tranquila, no se Y preocupe. estaba pensando en lo que acaba de decir. Me quedó lo técnico. Técnicamente, uno por la experticia, bueno, yo tiendo a caer en esa técnica o en esa
en esa experiencia del manejo y la verdad es que uno se olvida o parece que lo estuviera viviendo. Y como usted acaba de decir, Dios espera más de uno, mucho más de uno. Sin duda, hay en mi propia experiencia, mis hermanos, ¿cuáles son los mensajes que yo he visto que han tocado más la vida de mis hermanos? Son aquellos mensajes que han tocado más mi propia vida. Es interesante. Los mensajes devocionales, los que han surgido de tiempos devocionales con el Señor, son los que han tenido un mayor impacto en la vida de otros. Porque el predicador se compromete con algo que el Señor le está hablando a sí mismo. Y si me está hablando, lo único que hago es compartir con mis hermanos que no son inferiores a mí, al contrario, que quizás en compromiso son superiores a mí, y hay una invitación de Pablo a mirar a los hermanos como superiores a nosotros mismos. Entonces, cuando Dios me está hablando de una manera íntima, en el silencio del devocional, esos mensajes muchas veces tocan la vida de muchos otros, porque no alcanzamos a dimensionar la cantidad de situaciones similares que otros hermanos están viviendo. Los dramas, las alegrías, los sueños, la necesidad de un amor compartido, etc. Amén. Muchas gracias. Sí, ¿Puedo decir algo? por favor. Eh, Pastor, es que, a ver, el predicador, yo igual me baso en mi experiencia personal con el Señor para predicar, pero hay momentos en que tu santo viene y más en la predicación y cambia como radicalmente el rumbo o lo cambia, ¿cierto? De una manera que hasta uno le sorprende, y a mí me ha pasado porque, no sé, mi pregunta es la siguiente: hay distintos tipos de predicadores, ¿verdad? Y Dios nos usa de acuerdo a lo que la audiencia necesita también y a la experiencia de uno con el Señor y la santidad, la pureza y todo, ¿cierto? Pero a lo que voy yo es que cuando pega fuerte el mensaje, es como que uno tuviera un chicote en la mano y estuviera dando a alguien, y no es la idea, por lo menos mía personal, pero yo tengo un carácter fuerte, soy guerrera del Señor, es que he intentado hacerlo con la perspectiva de cuando yo tengo mi devocional diario y la adoración y todo, y el Señor me lo cambia, entonces como que quedo ahí, ¿me entiende? No hay yo qué hacer Bueno, de repente, es parte porque de lo ahí no quiero estar demasiado dañada. Claro, es parte de lo que vamos juntos a ir descubriendo en este tiempo, es parte de mi anhelo, ¿no? ¿Con qué tenemos que tener cuidado? Porque una cosa es esa situación maravillosa en que Dios nos habla íntimamente, y otra cosa es personalizar el mensaje. ¿A qué me refiero con esto? El Dios me dijo, como si Dios me dijera algo distinto a lo que dice en su palabra. Dios jamás se desdice a su propia palabra. Dios, más que decirme, Dios dice. Entonces, creo que debemos evitar estos personalismos. Sí, es verdad que Dios nos habla íntimamente, pero vean cómo nos habla. Así como dice su palabra, en ocasiones nos corrige, en ocasiones nos anima, en ocasiones nos consuela. Eso es lo que dice la palabra que hace, y lo hace con nosotros. Y nosotros, con esa responsabilidad, debemos hacer lo mismo. En ocasiones, corregir, en ocasiones animar, en ocasiones consolar. En las circunstancias que estamos viviendo hay gente que requiere mucho consuelo. Por eso siempre la oración antes de predicar y luego de que se ha entregado el mensaje es: Señor, dame la gracia, dame la sabiduría
y dame la firmeza para no alejarme de tu palabra. Y la palabra de Dios es integral. Entonces, cuando nosotros queremos usarla para transmitir nuestros propios pensamientos sobre algo que nosotros creemos que está mal, en realidad el punto de referencia no debemos ser nosotros. Nosotros no debemos juzgar en base a lo que nos parece bueno o malo. Estamos llamados a juzgar en base a lo que la palabra de Dios dice que es bueno o malo. El punto de referencia no somos nosotros, ni nuestras experiencias. Por lo tanto, no podemos leer la palabra de Dios a partir de nuestra experiencia, sino que debemos leer nuestra vida a partir de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que la palabra de Dios dice? Que Dios es bueno. Y esto no tiene que ver con el hecho de que Dios sea bueno conmigo. Tiene que ver con lo que la palabra santa y suficiente de Dios dice, independientemente de si mi experiencia ha sido más dura o más blanda en el trato que el Señor ha tenido conmigo. Y allí es donde nosotros tenemos que asegurar a las personas, cuando estamos compartiendo su mensaje, que es lo que Dios dice, no lo que Dios me dice. Lo que Dios dice en su palabra prima por sobre lo que me está diciendo en mi circunstancia particular, que puede ser compartida o no compartida con otros hermanos. Por eso, en la preparación del predicador, estos tres elementos que vamos a compartir ahora son esenciales. El primero de ellos es la oración. ¿Por qué? La oración debe ser una oración por nosotros mismos, para que de verdad el predicador se someta a la palabra que va a predicar. Si el predicador está dispuesto a someterse a esa palabra, entonces va a estar más cerca de interpretarla correctamente y de aplicarla verdaderamente. Y no usarla para sus fines. Hoy en día, por ejemplo, hay una corriente muy fuerte en la iglesia evangélica donde se usan textos bíblicos para afirmar posiciones políticas, ya sea de izquierda o de derecha. Eso es peligroso porque es jugarse con la verdad de Dios. Primero tenemos que someternos a lo que la palabra de Dios dice de acuerdo al contexto de la palabra y no de acuerdo a nuestro contexto. Yo he escuchado muchos predicadores últimamente hablando de la justicia y están hablando del término justicia usando sus conceptos humanistas que distan mucho del término de la justicia en términos bíblicos que nos plantean las Escrituras. Y allí tenemos que tener mucho cuidado, porque estaríamos haciendo a Dios decir lo que Dios no está diciendo. Ahora, por eso la oración es el primero de los pasos en esencia. La oración es dependencia completa y absoluta. El predicador que no ora indica que él depende más de sus propias habilidades persuasivas que del poder del Espíritu de Dios. Orar es ponerse del lado de Dios. Es decir, Señor, incluso corrígeme cuando yo estoy diciendo algo que no se ajuste a tu palabra. Señor, no me permitas decir nada en el púlpito que de verdad no se haya anidado primero en tu corazón y en tu mente eterna. Que no primen aquí ideas o pensamientos humanos o humanistas, sino que me sorprenda yo mismo como predicador de que estoy dispuesto a someterme a decir lo que no me gusta. Pero ¿qué es lo que tú dices? Una predicadora en Estados Unidos, bastante conocida por cierto, dijo en algún momento: en esta iglesia no se va a predicar sobre la justicia de Dios o la justicia de la Biblia, porque a mí no me gusta ese tipo de justicia. ¿Cómo es posible que una persona que ha cometido barbaridades toda su vida, 5 minutos antes de morir, pueda recibir la gracia de Dios? Eso no es justicia. De eso jamás predicaremos en esta iglesia. Ella nos estaba sometiendo a la palabra de Dios. No tiene que ver con gustos, tiene que ver
con someternos a la palabra de Dios. Y la primera instancia de sometimiento, recuerdan el modelo de Jesús, de rodillas, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. El mismo Señor Jesús, rogando para que se cumpliera el plan ya establecido en la palabra de Dios. Entonces, el primero de estos elementos que son la muestra de la búsqueda de santidad y dependencia de Dios de acuerdo al modelo de Jesús, es la oración. Por lo tanto, en la preparación del sermón y la preparación del mensajero del sermón, se empapa el mensajero y el mensaje con la oración. El segundo elemento clave aquí es la pureza, porque un estándar inferior socavaría el mismo mensaje que el predicador proclama. Esa es la razón, si ustedes, no sé si se han dado cuenta, en la primera carta de Pablo a los Corintios, Pablo defiende su apostolado, así parte la carta, defendiendo su apostolado, y uno dice, ¿cómo es posible que no esté defendiendo el mensaje, sino al mensajero, que era él mismo? Bueno, porque él sabía que si se cuestionaba al mensajero, era muy fácil cuestionar el mensaje. Entonces, hay un libro de Jonathan Lambert que se llama Integridad. Así se llama el libro, simplemente Integridad. Está basado en la primera carta de Pablo a los Corintios y basado en la defensa de Pablo de su propio apostolado, porque era esencial defender la pureza del mensajero, porque de esa manera entonces su mensaje no iba a ser cuestionable. Ahora, valga esto, ¿no? Ciertamente nadie es perfecto, pero el patrón de vida del predicador debe ser uno que refleje y que refuerce la verdad que el predicador está exponiendo. Un predicador no santificado es inútil para Dios. Y como dice John MacArthur, pero también es un peligro para sí mismo y para las personas. Por eso es que hay tanto escándalo en estos movimientos apostolares y proféticos, porque no se ha cuidado de la pureza de los expositores de la palabra de Dios. No se ha trabajado la santificación del predicador. Y por lo tanto entonces ese tipo de mensajes llega a un público que está ávido de escuchar cualquier cosa, no necesariamente la verdad de Dios. En tercer lugar, la perspectiva. El predicador humildemente debe recordarse a sí mismo que él no es nada fuera de la gracia de Dios. Amén. Él es simplemente un instrumento en las manos del amo. Es un siervo, es un esclavo, es un mensajero al servicio del rey. El hombre piadoso no le sirve a los hombres, sino a Dios. Lo importante entonces es cómo deja a su Señor. Cómo construye su sermón no debería ser una cuestión técnica, como recién nos decía la hermana, sino también una cuestión de adoración. Prepararse a sí mismo como mensajero y preparar el mensaje es un acto de adoración. Les cuento una historia real. Muchas veces me van a estar escuchando hablar de John Stott, uno de los grandes predicadores y maestros más relevantes que hemos podido conocer en este siglo y el siglo anterior. John Stott en una ocasión invitó a un amigo mío también, que fue su traductor. Lo invitó a hacer una serie de conferencias. Este amigo es uno de los maestros de predicación Lanham, es un hermano ecuatoriano, muy buen predicador y muy buen traductor. Él le tradujo a John Stott. Entonces un día a la mañana le dice John Stott a Jorge, Jorge, ¿quieres hacer mañana tu devocional conmigo? Su devocional era leer la palabra de Dios y orar. Jorge le dijo, por supuesto, sí, tío John, por cierto, me encantaría acompañarle. Al otro día a las 6 de la mañana tocó la puerta de John Stott, de la habitación de él. John Stott lo hizo entrar y Jorge venía con su Biblia en su mano, listo para
leer la Biblia y para orar. Entonces queda mirando la habitación y le dice Jorge a John Stott, ¿dónde me siento? Y John Stott le dijo, con la Biblia en la mano, sentarse ante el Dios vivo. Te puedes sentar. Hermano, yo no logro hacerlo. Ante el Dios vivo, yo solo puedo presentarme de rodillas. Y juntos, de rodillas, leyeron la Biblia e hicieron su devocional. ¿Es esa la actitud que los que quieren presentar el mensaje del Dios vivo y del Dios santo tienen? Por eso, esa perspectiva no la podemos perder. El predicador debe estar creciendo en gracia y en el conocimiento de la grandeza sublime de su Señor. De esa manera, el expositor bíblico nunca debería acercarse a un pasaje, como decíamos delante, de una manera mecánica, de una manera clínica, como alguien que va a desarmar un cuerpo muerto. No. Esto no es un simple trabajo. Es un acto de adoración. Prepararnos para preparar un mensaje y preparar el mensaje es un acto de adoración sublime y humilde. El predicador siempre debe abordar la palabra de Dios con reverencia, con humildad, con temor de Dios. Cada vez que él abre la Escritura, él debe agudamente ser consciente de que está abriendo la palabra del Dios vivo. Antes de entender, de tener comprensión clara de la palabra de Dios, debe primero tener amor por su Dios y por su gloria. Y eso le va a dar amor por su palabra. El predicador se da cuenta de que él mismo es insignificante, pero que el Dios a quien sirve es todo. Y por lo tanto, el solo preparar un mensaje, aunque no se vaya a predicar jamás, es un privilegio enorme que cualquier ser humano pecaminoso al que estuviese llamado a hacer, si tuviese conciencia de ello, caería de rodillas y no saltaría diciendo, sí, yo quiero predicar. Al contrario, Señor, ¿soy digno? ¿Soy acaso digno de predicar tu palabra? Eso hace una gran diferencia, mis hermanos. De ahí viene el segundo aspecto en la preparación, que es el propósito. Porque predicar es una idea de Dios, no es una idea nuestra, no se nos ocurrió a nosotros. El llamado a predicar no es un llamado a exponer nuestras ideas o nuestras opiniones. El predicador debe tener el compromiso de predicar la palabra del Dios vivo exactamente y adecuadamente, expresando la verdad de Dios como está allí en las Escrituras. Y aquí un autor que se llama Kerry Hardy nos da 5 razones para predicar la palabra de Dios con fidelidad y con precisión. Primero, dice él, el propósito de predicar la palabra de Dios de manera bíblica. La predicación es el modelo presentado y prescrito en las Escrituras. Si ustedes van a Mateo 28, versículo 19-20, 1 de Timoteo capítulo 4, 2 de Timoteo capítulo 2, capítulo 4, Tito capítulo 2, en todas ellas se nos anima a predicar, a exponer. MacArthur dice que la palabra de Dios es lo que Jesús predicó. ¿Recuerdan ustedes? Fue el mensaje que los apóstoles enseñaron. Fue la palabra que los samaritanos recibieron, dada por los apóstoles. Fue el mensaje que los gentiles recibieron
cuando fue predicada por Pedro, fue la palabra que Pablo predicó en su primer viaje misionero, fue el mensaje predicado en el segundo viaje, fue el mensaje que Pablo predicó en su tercer viaje misionero, está el mensaje allí. Nosotros estamos llamados a exponer ese mensaje. Fue el enfoque de Lucas en el libro de Hechos con respecto a que se propagó rápidamente y ampliamente. Fue el fundamento de la iglesia, ¿recuerdan ustedes? La predicación de los apóstoles, la enseñanza. Pablo tuvo el cuidado de decirle a los corintios que él habló la palabra exactamente como le fue dada por Dios y que no había sido adulterada y que era una manifestación de la verdad. Además de eso advirtió que aunque viniera un ángel predicando algo que no fuera este evangelio, fuera una maldición. Y Pablo admitió que la fuente de su predicación fue esa palabra. Entonces, si nosotros estamos guiados en esta preparación con el propósito de predicar bíblicamente, luego de que nos hemos asegurado que estamos aptos para predicar, que estamos orando, que tenemos la pureza y que tenemos la perspectiva correcta, entonces vamos a preparar con un propósito bíblico el mensaje. En segundo lugar, lo vamos a preparar teológicamente. ¿Qué quiere decir esto? Teniendo una comprensión correcta de la Escritura, nos va a conducir a predicar la palabra de Dios sabiendo primero que es inspirada. La palabra de Dios no es la palabra del ser humano, es la palabra viva del Dios vivo. Es la palabra inspirada por Dios. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16, ¿recuerdan? Lo mismo que dice Pedro en el capítulo 1. Es exhalada por Dios. Es su misma palabra. Es inspirada. Entonces no vamos a predicar simplemente ideas humanas o humanistas. En segundo lugar, teológicamente tenemos el propósito de exponer la palabra de Dios que es inerrante, que fue así como originalmente fue revelada. La Biblia no tiene errores en ninguna parte. Es incapaz de fracasar en cualquiera de sus partes, porque es perfecta en cada aspecto. No sé, honestamente, hermanos, no sé cuál es la perspectiva de sus propias denominaciones con respecto a esto, pero en lo personal, yo estoy absolutamente convencido de que la palabra de Dios no tiene errores, es absolutamente inerrante. En algún momento me preguntaron en una conferencia si yo creía que la palabra de Dios tenía errores. Y mi respuesta fue sí, pero en los mapas, no en la palabra. Quizás en los mapas, en los colores de los mapas podría tener. Pero en sí misma es la palabra santa de Dios. No puede tener errores. Entonces, el propósito de compartirla es porque sabemos que está, como dice Samuel Escobar, preñada de vida. No tiene errores, pero además es suficiente. Es autoritaria. Debido a que es la palabra de Dios perfecta, conlleva la autoridad de Dios. Y es suficiente porque Dios se revela, a través de ella reveló todo lo necesario para que las personas vivan una vida plena. Aun cuando ciertos asuntos no se discuten específicamente en la Escritura, la palabra de Dios provee los principios necesarios para correctamente ocuparse de distintos aspectos. Por ejemplo, la palabra de Dios no habla de la pornografía en Internet, pero establece principios que son suficientes para dirimir este tipo de asuntos. Por otro lado, la palabra de Dios es relevante, tiene ese propósito, porque la palabra de Dios es la autoridad final en todo lo que las personas necesitan. Es de extrema importancia a todas las personas de todos los tiempos poder predicar esta palabra. La Escritura se ocupa de las necesidades más profundas, yo diría incluso de las necesidades verdaderas de todas las personas en cada período de la historia de la humanidad. Y parte de la realidad del pecado y de la necesidad de un Salvador. Es cierto que la palabra de Dios contiene elementos de misericordia, de apoyo, de ayuda social, etcétera, etcétera, pero ese no es el
problema de fondo del ser humano. La palabra de Dios es relevante porque apunta al mayor de todos los problemas del ser humano, que es su separación de Dios. Otro propósito por el cual tenemos que estar absolutamente certeros de que estamos compartiendo este mensaje es que tiene un propósito eclesiástico de edificar el cuerpo de Cristo. La iglesia existe para adorar y para glorificar a Dios, para proveer un contexto de compañerismo, de comunión amorosa de unos con otros, de edificación mutua. Eso es lo que nos dice una y otra vez la palabra, para ser el centro, digamos, del entrenamiento por medio del cual las personas pueden crecer a través de la aplicación de la enseñanza y la utilización de los dones espirituales, sirviéndose unos a otros, y para hacer luz en este mundo de tinieblas, para la evangelización de los elegidos de Dios. O sea, sin la palabra de Dios no tendríamos iglesia. Samuel Escobar, en un librito que se llama La palabra vida de la iglesia, dice: recuerden, esto no es lo que dice la Iglesia Católica, por cierto, pero sí se puede extraer de la palabra de Dios. Samuel Escobar dice: recuerden, fue la palabra la que dio origen a la iglesia, no fue la iglesia la que dio origen a la palabra. Y eso lo tenemos que tener muy claro. Pero otro propósito de la iglesia es este: la iglesia existe para ser un depósito de la verdad divina. Si un predicador comprende este propósito de la iglesia, entonces está obligado el predicador a exponer la palabra de Dios a la iglesia. Y por cierto, a todo el mundo. Claro que hay otros propósitos. Históricamente la predicación modelo siempre ha sido predicar a lo largo de la historia de la iglesia. Ustedes van a ver, en los 2000 años de historia de la iglesia siempre hemos tenido exposición, oratoria cristiana. Y algunos hombres bien conocidos en cada generación han representado ese cuerpo de exponentes maravillosos y fieles de la palabra de Dios, de este ministerio de la exposición bíblica. Y ustedes lo tienen en personas desde San Agustín, Agustín de Hipona, hasta Charles Spurgeon, desde John Stott, el actual, por cierto, yendo hacia atrás hasta Pablo. Cada uno de ellos ha sido expositores en la historia de la iglesia. Pero finalmente también hay un propósito práctico, si ustedes lo quieren, pragmático. La predicación de la palabra tiene beneficios prácticos. Si somos responsables de la enseñanza del consejo de Dios, entonces necesitamos ser ordenados en la exposición. No simplemente predicar al azar. Porque si predicamos al azar, entonces va a producir un entendimiento de la Escritura también al azar. ¿A qué me refiero con esto? ¿Se acuerdan cuando se decía antiguamente, bueno, vamos a predicar lo que el Señor diga, y abríamos la Biblia en cualquier lugar? Y en ocasiones, por el tipo de encuadernamiento que tenían las Biblias, ya comenzaban a abrirse siempre en el mismo lugar. Pero claro, como decía algún predicador en algún momento, haciendo mofa de esta situación, no, bueno, ¿y qué pasa si el domingo, cuando abrimos la Biblia, se abre justamente en la separación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, en aquella página en blanco que aparece al final de Malaquías? ¿Diríamos entonces que Dios hoy día no tiene palabra que dar a su pueblo? Debemos evidentemente ser más ordenados porque necesitamos exponerla de manera más pragmática y no al azar. La exposición protege en contra de usar la Biblia de una manera tan liviana. Hay otro elemento que es clave. Si exponemos toda la verdad de Dios, preparamos para toda falsa doctrina a las personas. ¿Recuerdan ustedes esa historia de, no sé cuántos de ustedes la conocen, ¿no?, de cómo preparan a la policía de Canadá para distinguir un dólar falso de un dólar verdadero? ¿Conocen esta historia ustedes? No. Ok. Bueno, a los... Le presentan los billetes verdaderos. Exacto. No los falsos, los Aquí, verdaderos. exacto. Aquí hay un billete de dólar. En Canadá también existe el dólar. Entonces lo que hacen es durante 1 o 2 años
les están mostrando el dólar verdadero, una y otra vez. La textura, a contraluz, las líneas que tiene, siempre un dólar verdadero, siempre. Pero en un momento de esa preparación, en algún momento les pasan un dólar falso. Sin decirles, por cierto. Pero conocen tan bien el verdadero que identifican inmediatamente el dólar falso. Eso es lo que hace la predicación de la palabra de Dios en su extensión completa, porque preparamos para toda verdad y frente a toda mentira. ¿Por qué creen ustedes que los testigos de Jehová llegan hablando, no es que sean malas personas, estoy hablando de que ellos normalmente llegan a familias cristianas hablando de Cristo, quieren hablar de Cristo? Como muchas personas no conocen bien su palabra y no han sido bien expuestas a la palabra de Dios por predicadores que no han expuesto todo el consejo de Dios, entonces hablar de Cristo para algunos les hace pensar que ellos son cristianos. Claro, me están hablando de Cristo. Y por lo tanto entonces se les abre las puertas y se empieza a contaminar la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque ésta está demasiado diluida. Hace algunos años atrás estaba hablando con un amigo, un sacerdote católico jesuita, que era decano de una facultad de teología de una universidad en Chile. Conversando con él, él me dice: ¿sabes tú que a mí me parece sumamente interesante? Y esto me lo dijo con estas palabras literalmente. Me dice, en la Universidad Católica, todos los alumnos que llegan a esta universidad, que son cristianos, así, literalmente lo dice él, todos los alumnos que llegan a esta universidad, que son cristianos, han pasado por una iglesia evangélica, han conocido a Cristo en una iglesia evangélica, sin excepción. Sin embargo, me dice, después del primer año, el 60% de ellos abandonan la iglesia evangélica. ¿Sabes por qué?, me dijo. Dije, la verdad es que no lo sé muy bien. Esto fue hace algunos años atrás. Él me dijo, porque tienen una experiencia con Cristo, pero no tienen contenido de fe. No han sido expuestos a todo el consejo de Dios, a la verdad de Dios. Entonces tienen experiencia, pero no tienen contenido de fe. Ese contenido se encuentra en la palabra de Dios expuesta a través de predicadores, de oradores cristianos. Cuando esto no se hace de una manera fiel o completa, el resultado es que esos jóvenes comienzan a salir de la iglesia. Por cierto, como les dije al principio, esto me lo dijo, este testimonio me lo dio un sacerdote católico jesuita. Si ellos se dan cuenta de eso y nuestros líderes no se dan cuenta de esa situación, entonces tenemos un serio problema. Y ciertamente tenemos que volver a la palabra de Dios y a la predicación completa del mensaje de Dios. ¿Algún comentario o alguna pregunta? Hasta el momento. Pastor, yo quería comentar. Sí, por favor. Bueno, yo creo que todos los que estamos acá hemos tenido experiencia alguna vez de haber dado algún sermón o alguna palabra, ya sea en distintos ámbitos a lo mejor, pero lo que a mí me respecta, yo he trabajado más en misión, 2 años ya llevamos, y quiero ser honesto y decirle que tengo algunas fortalezas y algunas debilidades, pero más debilidades que fortalezas. Porque esto es como una radiografía que uno tiene que hacer de lo que está haciendo y cómo lo está haciendo. Pero decir que una fortaleza que tengo que no sobrepaso los 20 a 30 minutos. Es como una regla de oro que tengo para hacer un mensaje bien preparado y en eso me dedica un tiempo de respetar a las personas que van a la misión y no conocen la palabra para no caer en un agotamiento de la persona en escuchar. Lo segundo es que cuando uno pide entendimiento de poder entregar un buen mensaje, sabe que me ha sucedido que he preparado un mensaje y no lo he podido dar después de 3 meses aproximadamente.
No sé por qué, porque muchas veces queda ahí hecho, pero no entregado, y sale oportunamente en un tiempo que lo he dicho. Muchas veces el mensaje lo preparé en marzo y hoy estamos en julio. Y eso es gratificante porque uno piensa que el mensaje es como, uno lo elabora como un pan recién hecho, calentito, preparado, saboroso, y no es así. Muchos mensajes yo creo que son sacados a la luz porque el Señor no quiere hasta que Él diga y se tiene que predicar. Y yo lo veí, lo que usted dijo, este mensaje lo prediqué en esta iglesia y después fui a esta otra iglesia y el efecto que tuvo la segunda iglesia fue mucho mayor que la primera iglesia. Y eso es así, ¿no? Nosotros no podemos tener la certeza de que humanamente va a ser efectivo, sino que el Señor lo dispone. Así es. Lo otro, para terminar, es que me ha pasado, y no sé qué le ha pasado a los hermanos acá presentes, y como ejemplo, yo prediqué hace 4 años sobre misiones, y ahora estoy en misiones. Entonces, como que algo que uno dice, lo está declarando, y el Señor se encarga de ponerlo ahí. Entonces hay que ser muy respetuoso de la palabra del Señor. Sí. Eso lo dice, se hace. No es una situación de se probará, se verá alguna vez o tendrá efecto algún día. No, el Señor a uno lo es como uno es instrumento y al decirlo uno también participa de ese mensaje. Sí, muchas gracias, sin duda. Partamos por lo último que usted dice, ¿no? Hace algunos años atrás estaba en Paraguay dando una conferencia a jóvenes sobre la misión y la oración. Y les decía a los muchachos, recuerdo muy bien, me hizo acordar de lo que usted planteaba, ¿no? Les decía, jóvenes, tengan mucho cuidado cuando le piden algo a Dios, porque quizás su oración tenga como respuesta un espejo de cuerpo completo. O sea, la respuesta a tu oración puede ser tú mismo, así que hay que ir con cuidado, ¿no? Positivamente. En el segundo aspecto, que fue el que usted mencionó primero, sobre las debilidades, yo creo que es maravilloso cuando uno tiene conciencia de sus propias debilidades, porque también es allí, nos dice la palabra de Dios, donde Dios se hace fuerte, porque dependemos más de Él, ¿no es cierto? Y en tercer lugar, con respecto al contenido y a la extensión, la verdad es que en eso yo en lo personal no me preocupo tanto, o sea, sí me preocupo, trato de ser muy respetuoso con las personas, pero me han sorprendido muchas veces. Para no ir más lejos, estuve en una iglesia en Los Ángeles durante la pandemia, y quizás fue porque en la pandemia todo el mundo quería estar más tiempo, ¿no? Pero fue una iglesia donde prediqué y luego de haber predicado, y traté de cuidarme en que no fuera más de 30 minutos aproximadamente, me invitaron a almorzar y fue la mitad de la congregación a almorzar en un quincho. Y luego del almuerzo me empezaron a hacer preguntas y preguntas. Y cuando yo me doy cuenta, estábamos conversando hacía ya 2 horas. Y yo ya estaba incómodo porque yo estaba hablando mucho. Ellos hacían una pregunta y yo respondía. Y ellos seguían y seguían y seguían. Quizás fue la necesidad de hablar que tenían producto de la pandemia. Pero no es la primera vez que me ha pasado. Que he estado en algún lugar, yo preocupado, la última vez fue con la Iglesia Misión Apostólica del Señor, donde me invitaron a dar una conferencia sobre la realidad de la iglesia actual, y les dije, bueno, me gustaría saber cuánto tiempo tengo porque es un tema denso, bastante complejo. Me dijeron el tiempo que quiera. Eso es peligroso para un predicador, eso del tiempo que usted quiera, ¿no? Pero los predicadores también nosotros tenemos cierto nivel de misericordia, extensión de la misericordia de Dios hacia nosotros, entonces tampoco queremos abusar. Y les dije, bueno, ¿les parece si me comprometo a que no sea más de 1 hora? Y estuve 60 minutos allí, y luego di tiempo para preguntas. Ellos seguían preguntando y preguntando, y luego ya llevábamos 1 hora y media. Y dije, perdón, es que no los quiero aburrir y no quiero que esto sea un monólogo. Yo imagino que debe ser sumamente
incómodo para ustedes estar sentados allí, escuchando a una persona monótonamente hablando, y lo que me dijeron fue interesante. Me dijeron, el problema sería si usted no tuviese nada que decir, estuviera hablando sin nada que decir. Pero lo que está diciendo es relevante, es un contenido que necesitamos escuchar, así que dele nomás. No es la primera vez que me ha pasado una situación como esa, y les aseguro que no soy carismático, no soy entretenido, pero trato de enfocarme más bien en el contenido de lo que Dios quiere decir que en la forma en que yo lo quiero decir. Y creo que allí ha habido una gran diferencia. Y eso nos lleva entonces al próximo punto, que es la preparación en cuanto al paradigma. ¿Qué quiere decir esto? Si alguien quería decir algo antes de pasar a este punto. ¿No? Ok, sigamos entonces. No, Sí, por favor. quería hacer referencia sobre lo que sucedió con Esdras, cuando se sentó el pueblo, ¿cierto? Y con el tema de volver a leer las escrituras. Ajá. Sí, bueno, recuerden ustedes lo que pasó con Pablo, que hasta la medianoche extendió en Éfeso su mensaje, al punto de que un muchacho se quedó dormido, llamado Eutico, cayó del segundo piso. ¿Y qué pasó allí? Pablo oró por él, este muchacho resucitó. ¿Y qué hizo Pablo? Siguió predicando. Y la gente parece que ya había pasado medianoche y seguían escuchando por el contenido. Y tengo la sospecha, pero eso solamente sospecha, que espero dilucidarla al llegar al cielo, de que Pablo no era un predicador exuberante en términos del uso de retórica, digamos, lacrimógena, ¿no? O sea, no usaba efectos lacrimógenos o efectos triple X. Él más bien se iba al contenido. Dicen que era un poco fome. Un escritor, un teólogo tan profundo como él, parece que tendía a ser un poco monótono, pero el contenido de lo que él estaba hablando era tan cautivante que la gente lo seguía escuchando. ¿Saben cuánto más o menos se estima cada una de sus exposiciones, cuánto duraba aproximadamente? Este le estaba compitiendo a Fidel Castro. En el Areópago duraba 3 horas cada día durante 3 años. Imagínense lo que significa eso. Dar una clase de 3 horas, ¿no? Y seguir y seguir. Bueno, vamos a este punto clave. Justamente es interesante lo del contenido, pero también tenemos que cuidar la forma de alguna manera. ¿Por qué? Porque el mensaje encuentra su fuente exclusiva en la Escritura, en términos de contenido. El mensaje es extraído de la Escritura, ¿a través de qué? A través de una exégesis cuidadosa. O sea, tenemos que tener cuidado de que lo que vamos a decir es lo que la palabra de Dios dice. Y la preparación del mensaje correctamente interpreta la Escritura en su sentido normal y en su contexto también. Así entonces, el mensaje claramente explica el significado original que Dios pretendió transmitir en la Escritura. El mensaje aplica el significado bíblico para hoy. Entonces, no es un comentario recorriendo de palabra a palabra y versículo por versículo sin ninguna unidad desconectada, no. Sin un bosquejo o avanzando, hablando. Recuerdan un poco como lo habíamos visto con ese video de Cantinflas, sin una dirección. Y muchas veces pasa eso. A predicadores uno los escucha y mi hermano Carlos, no se preocupe, esto va a quedar grabado, así que lo puede ver después. Esta perorata continua de estar hablando, y uno escucha el mensaje y se pregunta silenciosamente, ¿no? ¿Para dónde va? ¿Qué es lo que quiere decir? Porque el predicador ha dicho tantas cosas, pero al final, por tanto, no ha dicho nada. Si uno empieza, ¿no es cierto?, a hacer una revisión del contenido, el predicador puede haber estado media hora o 1 hora hablando, pero no dijo nada en una línea.
Sí, uno puede decir muchas cosas, pero la palabra de Dios nos dice cosas claramente y estas son lineales también. Nos habla de conceptos, de temas, de preceptos, de aspectos. No es una masa de sugerencias desconectadas o inferencias basadas en el significado superficial de un pasaje, pero que no mantiene un estudio profundo e hilado, y menos conectado con el texto amplio. Eso no es exégesis pura. No importa cuánto uno sepa de palabras, si carece de un tema, de una idea, de un bosquejo ordenado, de un desarrollo, entonces todo lo que uno puede saber simplemente se pierde. Porque la exposición del mensaje no es una simple idea general de un pasaje con algunos comentarios para apoyarlo y sin otros elementos, sin llegar a un sermón. Un sermón es la comunicación de la verdad de Dios. No es una homilía de un tópico usando partes dispersas y experiencias personales de alguien. No es una colección de trocitos de ideas o conclusiones gramaticales, de comentarios. No, no es una charla de tipo lección de escuela dominical. El mensaje es mucho más que eso. No es tampoco simplemente una lectura de la Biblia que conecta con un número de pasajes dispersos tratando de un tema en común. La forma del mensaje es, primero tiene que tener como fuente exclusiva la Escritura, es lo que la palabra de Dios dice, no lo que yo creo que dice. En segundo lugar, tengo que hacer un mensaje extraído con una exégesis cuidadosa del texto, de lo que el texto está transmitiendo como principio y como práctica real, que pueda llevarse a cabo en la vida de las personas. En tercer lugar, la Escritura interpreta a la misma Escritura en su sentido original. ¿Qué es lo que Dios quiso decir sobre esto y cómo aplicar eso en la realidad de hoy? Y por lo tanto entonces se explica el significado original a partir de una aplicación práctica en la vida de los oyentes, aplicando entonces ese significado de hace 2000 años a la vida cotidiana y concreta y doméstica hoy. Por ejemplo, cuando estamos hablando de la adoración, ¿cómo la dueña de casa frente al lavaplatos logra adorar a Dios? ¿Cómo el mecánico debajo de un auto, y estoy hablando de cristianos que han estado el domingo en la iglesia, logra adorar a Dios en medio de los fierros? Hacia allá debemos llevar la oratoria cristiana, hacia efectos no solo prácticos, sino concretos y aplicables en lo cotidiano de la vida de las personas. Porque aquí viene el próximo aspecto, y vamos a quedar aquí en esta noche, ¿no?, que tiene que ver con las personas. El mensaje no es preparar un lindo estudio bíblico en el aire. El mensaje está dirigido a personas. Dice Lawson, mientras que el mensaje nunca debería ser determinado por la audiencia, sino más bien por las Escrituras, o sea, partimos por las Escrituras, el predicador debe ser sabio para considerar en oración a su audiencia antes de predicar. O sea, lo que la palabra de Dios dice, cómo llega a la audiencia. Haciendo esto, él se recordará a sí mismo que las almas de individuos reales están en peligro y que el proceso de construcción del sermón es importante porque eternamente va a afectar la vida de las personas. Recuerden que el buen pastor no solo conoce la verdad de la palabra de Dios, también conoce las necesidades de las ovejas. Por eso es que dice el autor, el predicador debe preocuparse por hacer un puente entre los mundos de la verdad de la palabra de Dios y la realidad de la vida de las personas. Cómo ese texto de la sagrada palabra de Dios se aplica en la vida cotidiana de las personas. Entonces, con el fin de escoger un texto correcto para predicar, quien va a exponer debe saber las necesidades espirituales, la condición, la madurez de los que están escuchando, las circunstancias que están viviendo. Estamos viviendo una pandemia. Antes de que haga una exégesis del texto,
Entonces el predicador debe hacer una exégesis de sus oyentes, de qué es lo que necesita esa gente para que Dios les hable. Cómo hablando sus oídos, si bien sé que es la acción del Espíritu de Dios, pero yo debo ser un puente para ellos. Entonces el predicador debe comprender el contexto de la vida de aquellas personas para dar, como decíamos, lo que decía el hermano Pablo Finkenbinder, ¿no? Para dar en el blanco, en el corazón de las personas con las palabras de Dios. MacArthur dice, con esto termino, pienso que las personas estarán aburridas si usted es aburrido. No tiene relación con cuánto tiempo usted pasa en un libro, con tal de que usted esté mencionando cosas que capturen su interés, pero que desafíen sus vidas. A ellos no les va a importar en qué libro está usted predicando y por cuánto tiempo, si es que esto es relevante para sus propias vidas. Se dan cuenta que esto nos cambia muchos de los paradigmas que nosotros tenemos con respecto a la predicación, a la exposición, a la preparación. La próxima semana, si el Señor lo permite, vamos a hablar de lo que esperamos del mensaje y de cómo escogemos el pasaje. Si el Señor lo permite. Amén. ¿Algún comentario o alguna pregunta? Pastor, hay dos cosas Ajá. que usted mencionó un par de veces. Primero, que la palabra de Dios es perfecta. Uh-huh. Y entonces, al ser perfecta, no es perfectible. Es segura, es fija, no tiene modificaciones, es fiel. Esa es una cosa. Y lo otro es lo que usted acaba de decir. He conversado con un par de miembros de alguna iglesia en la que preguntan cuántos hay, cuántos están asistiendo. La verdad es que el mensaje no va al número, sino en la profundidad de lo que uno va a decir. Exacto. Esos dos puntos quería tocar. Sí, muy relevantes. Muy relevantes. En la práctica, en la realidad y en la teoría. En la utopía, como dicen algunos. Primero, nosotros no estamos llamados a los números. Los números los trae Dios. Recuerda lo que dice Hechos capítulo 2, una vez que llega el Espíritu de Dios, el crecimiento lo da Dios. Nosotros no podemos jamás estar movidos por el número. Tenemos que prepararnos y preparar el mensaje, ya sea para uno o para 1.000.000. Porque solo el Señor sabe cómo están esos corazones y a quiénes van a tocar. Y hay experiencias prácticas. Por ejemplo, Dwight Moody dice que llegó en una ocasión a una iglesia pequeñita. Él estaba haciendo el aseo allí. Llegó a esa iglesia un predicador anciano. Encontró 5 hermanas ancianitas a quienes les predicó con una pasión tremenda sobre misiones. Imagínense a unas ancianitas predicándoles sobre misiones. Estas ancianitas estaban ya contando para algunos los descuentos, ya muy, muy ancianitas. Y el predicador aún así predicó con todo ímpetu, con toda pasión sobre misión. Pero dice Moody que lo que el predicador no sabía es que Dwight Moody estaba haciendo el aseo de esa iglesia y cuando llegó este predicador se escondió detrás del púlpito sin que nadie lo viera. Y él escuchó este mensaje siendo un adolescente y eso fue lo que cambió su vida y tuvimos a Dwight L. Moody como uno de los grandes predicadores que más motivó a misiones en la historia de la iglesia cristiana en el siglo XVIII. Porque no sabemos nosotros el efecto que va a tener en 1 o en 1.000.000. Y lo segundo, efectivamente la palabra de Dios es perfecta. La interpretación que los seres humanos hacemos de ella es la imperfecta. El problema no está en la palabra, el problema está en nosotros. Por eso tenemos que prepararnos mucho para ello. Amén. Entonces, muchas gracias, mi hermano Luis. ¿Algún comentario más o alguna otra pregunta? Ok.
vamos a cerrar entonces esta noche. Le voy a pedir a mi hermana Janet, si usted nos puede guiar en oración para terminar este tiempo, por favor. Amén. Oh Señor, gracias te damos por estos momentos, Señor, que hemos pasado escudriñando, Señor, lo que es tu palabra, lo que es tu predicación. Oh Señor, ayúdanos a rescatar cada una de estas cosas tan importantes, Señor, y que a veces ignoramos. Gracias, Señor, por el pastor Andrés, por su dedicación, Señor, también por su talento al exponer, Señor, esta gran verdad, Señor, y también a todos los que escuchamos. Bendice a cada uno, Señor, de los que hemos estado en esta clase y podamos atesorar tu enseñanza. Gracias, Señor, porque también a través de la tecnología podemos llegar, Señor, aún muy distante. Pero, Señor, seguimos en tu verdad, Señor. Seguimos, Señor, con ese interés de escudriñar tu palabra, de aprender más, Señor, y de estar siempre en comunión contigo a través de la oración. Gracias una vez más, Señor. Te pedimos, Señor, tu bendición, el descanso para mis hermanos allá en Chile, Señor, y que este día también sea fructífero aquí en Australia. Te damos la honra y la gloria, Señor, y toda la honra sea para ti. Pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. 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 Que el Señor les bendiga. Que tengan una muy buena Amén. semana y con la ayuda del Señor nos vemos la próxima semana. Amén. Paz de Gracias. Cristo. Adiós. Chao. Bendiciones. Nos vemos la próxima semana. Ok, adiós.